Manuel, desde ese año 54-55, que hemos abierto la temporada con periodos también que tenían que ver con lo conceptual, Manuel artista, ¿cierto? Manuel Aguiar, todo lo que ves produzca algún tipo de... La parte humana de una estructura en sí misma. Bueno, fueron de 2 o 3 días después me entero, ¿no? Independientemente de simulacros un poco que se han hecho, independientemente de la representación con credos diferentes, porque lo visual nos reúne a veces, ¿no? Y creando una comunicación no solamente verbal, sino de comunicación entre lo visual, los gestos, los signos, todo lo que puede llevar la expresión plástica, ¿no? Quiero decir que todos los alumnos pudieron aproximarse de esa manera, pero yo creo que una de las cosas que generaba más respeto en Torres no era solamente el aprendizaje formal de la pintura, sino también ese elán creativo que trataba de despertar en cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que ahí ya hay dos tipos de alumnos, ¿no? El que aprendía formalmente el aprendizaje de Torres y el que paralelamente a eso también sabía cómo Torres iba despertando la llamita de la creatividad en uno mismo, ¿no? Cuando Torres llega, tiene 60 y pico de años, tiene toda una experiencia de Europa, habiendo trabajado con Gaudí, luego habiendo formado el Cercle Carré en París, con Mondrian y toda la gente, ¿no? Elion y todas las personas, venía con todo un bagaje de aprendizaje, desde su experiencia en Barcelona hasta después en Nueva York y luego en París, que entonces, ¿qué es lo que podía uno entrar a discutir inmediatamente cuando uno conocía a una persona así, ¿no? Sino más bien escuchar y empezar a aprender cómo acercarse a las obras de arte, ¿no? Y a los procesos evolutivos del arte contemporáneo. Era bastante despreciado en el momento. Se hacían exposiciones, pero más bien los críticos nos venían abajo todo, entonces no podíamos exponer los salones y todo eso, ¿no? Fue bastante difícil durante muchos años, ¿no? Lo digo esto porque después ahora el taller ya es todo un label de prestigio, ¿no? Pero en aquel momento había que bancárselo. ¿Por qué? Porque no se vendió un solo cuadro y porque había que seguir buscando otros medios para subsistir, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que el mejor respeto a un maestro que era creativo era justamente dejar que los caballos se lancen hacia adelante, ¿no? Como uno puede y como uno puede, ¿no? Muy conectado a las lecturas, la meditación, el trabajo respiratorio y todo eso, ¿no? Justamente cuando yo estuve en Florencia con Gurvich y Pesino mirando las cosas, muchos cuadros de él, antes de la invención del óleo, en 1400, 1300, están hechos todos a la témpera, ¿no? Es decir, una emulsión de huevo que mezcla el aceite con el agua, ¿no? Y ahí el pigmento se mezcla y se pinta. Eso que era una cosa de una gran fineza y que daba una calidad de tono formidable, tenía un gran inconveniente y era de que secaba muy rápido. El agua se secaba y se evaporaba. Entonces, algunos artistas, yo lo leí en varios cuadros de esa época, decía así, secado con el aliento, ¿no? Es decir, que el artista tenía que primero hacer fragmentos muy pequeños que le secaban, ¿no? Muy pequeños, porque una vez que se secaba no se podía hacer nada, estaba liquidado, no se podía rasparlo. Entonces, así estaba siempre así, enviando el aliento constantemente para poder tener la humedad y poder manejar el caso, ¿no? Este elemento así del aporte respiratorio hacia el pigmento, para mí fue una cosa que me llamó mucho la atención y me golpeó. Entonces, cuando en el 59, 58, 59 empiezo mi experiencia
de trabajos respiratorios, justamente con los gestuales y todo eso, aflora en mí esto que había leído en los cuadros del 400, decía, pintado con el aliento. Porque ahí hoy uno se da cuenta de cómo uno se involucraba visceralmente con la obra que uno hacía, ¿no? Yo transmito mi experiencia, creo que lo importante realmente es ser sincero consigo mismo. Si tú eres sincera contigo mismo, vas a encontrar siempre el camino.